Buen sábado, 17 de julio de 2021. Tengo el placer de articular una bienvenida a las compañeras Carolina Bebacua y Tania Ochoa. Yo soy Gustavo Emilio Rosales y entre los tres vamos a articular ideas propias y a recuperar ideas de investigadoras e investigadores en torno a las relaciones formales, informales, verticales, horizontales, iluminadas y subterráneas, relaciones incestuosas también, entre neurociencia, mindfulness y estado de danza. Es un placer compartir con las compañeras. Les decía anteriormente, hace unos minutos, siento que es como un inmenso regalo de las Saturnales. Qué buen día, el día de Saturno, para estar con ustedes en este tema que creo que no va a tener absolutamente ningún desperdicio. Gracias, Carolina, compañera de varios frentes de investigación, compañera investigadora del cuerpo a través de la voz, compañera investigadora de la voz a través de varios estados del cuerpo. Algunos mm, que se remiten hacia lo ancestral, hacia las profundidades, ya no solo del cuerpo, sino de la existencia. Compañera investigadora de movimiento en el colectivo Tata Sumai. Compañera de varias meditaciones a lo largo de un desarrollo que tiene que ver con aquello que hemos nombrado para el conversatorio la epistemología del bios poético, es decir, la constitución del ser y hacerse cuerpo como una dimensión de conocimiento. Tania Ochoa, un placer estar contigo, Tania. Me parece admirable tu iniciativa de establecer un punto de referencia dentro del ámbito universitario mexicano a través del paper que elaboraste acerca de los aportes o aportaciones de la neurociencia a la danza contemporánea. Un enclave muy importante en nuestro medio porque en general la educación de nuestro país pasa por lugares más operativos y más de configuraciones del cuerpo. Y tú pones acentos importantes a través de tus investigaciones acerca de otras perspectivas para abordar no solo la danza, sino más bien el cuerpo a través de la danza. Tania Ochoa, que en este momento está en Veracruz transmitiendo, danzante contemporánea, investigadora de movimiento. Bienvenidas, compañeras. El deleite para mí ha comenzado por la manera en que hemos articulado una bibliografía que considero notable. Me da mucha tentación comenzar hablando de la bibliografía y tengo como la precaución de decir, me puedo tomar media hora al menos de hablar de la bibliografía porque ustedes habrán abierto las carpetas y se habrán percatado de que hay una declaración ya de principios de trabajo en el establecimiento de esta bibliografía. Es decir, no es casual. No tiramos PDFs porque se nos ocurrió. Hay líneas históricas, líneas de diversas perspectivas de investigación, porque estas relaciones entre neurociencia, mindfulness y estado de danza no son del todo tersas, se establecen como un buen espacio de investigación, establecen problemáticas. Entonces hay diversas perspectivas, algunas de ellas encontradas. Hay materiales que tienen que ver con dimensiones de estudio paralelo. En particular, tomo en consideración una que para mí es muy importante y la voy a desarrollar minutos adelante, que es la bioestructura de las fascias, la inteligencia del sistema facial con SC, no de la faz, no del rostro,
sino de las fascias, ese tejido milimétrico que recubre el cuerpo y que sirve tanto de soporte como de tejido interconectivo. Hay pues mucho material para poder prolongar lo que se diga en este conversatorio en un estudio posterior. Más adelante yo propongo que también los participantes, Andrea, Alejandra, Lidia, Rosana, eh, Rosina, te digo Rosana, no, Rosina, perdón. Fue un desliz, Rosina, buenas tardes, bienvenida. También Hola, podamos, ¿qué tal? hola Gracias, preciosa, bienvenida, Rosina de gracias. Ecuador, De una Perú, compañera, chicos. Rosina de Perú. Bueno, estoy en otra, Rosina, chico, gracias, gracias y un pisco a tu salud, eso no lo podría olvidar. Y que tengamos un espacio con ustedes para poder compartir también sus apreciaciones, aportaciones y dudas. Así pues, hemos platicado con las compañeras en un acuerdo al respecto de 3 puntos que van a guiar las líneas del conversatorio. Cuerpo, ujú, creatividad y conciencia. O conciencia, cuerpo y creatividad, o creatividad, cuerpo, conciencia, en el orden que a ustedes les parezca. Así pues, le doy la palabra a Tania, que mueva los dados para que elija con cuál punto quiere empezar su discurso. Tania, gracias. Gracias, Emilio. Y gracias a todas las que nos están acompañando. Y bueno, pues el cuerpo me parece como la manera en que más apropiado para comenzar, porque, bueno, para quienes no me conocen, a mí me invitó Emilio a través de que contactó con un trabajo de investigación que yo hice sobre las neurociencias, los aportes de las neurociencias para la danza contemporánea. Y la motivación que yo tuve para crear este trabajo de investigación, bueno, resultó primero por el diplomado que comentaba hace rato Andrea, que fue un diplomado que se brindó ahí en mi universidad, la Universidad Veracruzana, donde impartió, bueno, lo dirigió la doctora Concha Pinos Pey, y era un diplomado sobre neurociencia del bienestar en las artes escénicas. Este diplomado pues me abrió muchas ideas, fue con mucha información, estaba más dedicado a la neurociencia del bienestar, y cuando terminó coincidió con mi proceso de titulación y yo quería seguir investigando al respecto, ¿no? El diplomado abrió muchas ventanas que yo quería seguir conociendo, ¿no? Tenía como esta necesidad de conocer un poquito más. Y por otro lado tenía esta, este gusto por comenzar a investigar, ¿no? A llevar a la danza a la investigación. Y siento que también en parte tenía una necesidad personal de, de validarme, de validarme como danzante contemporáneo, como danzante, en estos términos que a veces se ven como muy disociados, ¿no? Del arte, estos términos científicos, o, sí, meramente científicos. Y tenía esta necesidad personal, pero que sabía que era una necesidad que tenemos para la danza, ¿no? Para darle su lugar, ¿no? Que muchas personas ya lo sabemos irrefutable, sabemos el valor que tiene, pero una realidad es que la danza sigue siendo pues, muy relegada, ¿no? En la sociedad. Sigue siendo, dentro de las artes, el arte menos atendido, el menos
al menos, bueno, sé que en muchos lados, pero al menos aquí en México, es como la que menos se le da recursos, ¿no? La danza contemporánea es la menos comprendida por la gente, ¿no? No, hasta la fecha es como, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y soy danzante contemporánea y se quedan con cara de ¿qué es eso? ¿No? Entonces, yo tenía como esta necesidad de, tal vez personal, como les comentaba, pero también de brindar esta información como una base, ¿no? Un apoyo para mi universidad, ¿no? Para reforzar el valor de la danza contemporánea. Y lo menciono porque, por esto que, pues no es de balde, no es gratuito que la danza esté siendo relegada, ¿no? La danza ha sido relegada por la sociedad porque pues es un arte que nos contacta directamente con el cuerpo, ¿no? Que es el cuerpo en sí mismo, ¿no? Como ustedes bien saben, es a partir del cuerpo que se vive y la danza nos da una conciencia del cuerpo que casi ninguna otra actividad humana permite. Y pues sabemos que la conciencia, ¿no? El estar consciente de nosotros mismos nos hace estar conscientes del entorno. Estar conscientes de nuestro entorno nos hace empatizar, el estar conscientes de nuestro entorno nos hace cuestionar, nos hace ser curiosos, nos hace querer crear, querer modificar, querer, pues sí, modificar nuestro entorno, ¿no? Nos destapa esta posibilidad humana que tenemos de cambiar, ¿no? De crear a nuestro parecer, a nuestro gusto. Y pues eso puede ser un peligro, ¿no? Para quienes no quieren que esta sociedad o este mundo que conocemos cambie. Entonces no, pues no, aquí es donde encuentro esta relación, ¿no? Entre por qué la danza y el cuerpo han sido relegados, ¿no? Y bueno, regresando al trabajo de investigación, pues este trabajo me hizo primero hacer un recorrido histórico sobre qué es la neurociencia, sobre en qué momento se creó, que hay un momento en específico donde se creó esta palabra neurociencia, que fue en 1962, ¿no? Cuando se hizo el programa de estudios neurocientíficos, que lo que buscaba era justamente conjuntar visiones de diferentes especialistas para dar respuestas a el comportamiento humano, a la conciencia humana y más concretamente a cómo funciona la mente humana, ¿no? ¿Qué es la mente humana? Y ese fue como el punto específico donde se creó esa palabra, pero pues la humanidad siempre ha tenido estos cuestionamientos de qué sucede con nuestra mente, cómo es que pensamos, cómo es que tenemos conciencia. Y bueno, lo que fui viendo, que ya sabemos, ¿no? Es pues que hubo un punto donde en este querer entender, en este necesidad de la humanidad de querer entender cómo funcionaba nuestra conciencia, donde ciertas personas pues, identificaron o pensaron o creyeron que el cerebro y la mente era una cosa aparte del cuerpo, con esta famosísima frase de pienso y luego existo, ¿no? De Descartes, que eso fue como la cumbre, ¿no? De esta idea de disociar al cuerpo de la mente. Y, y pues lo bonito de la neurociencia, que siento que no sé si haya sido el propósito, pero al conjuntar estas distintas visiones, a lo que llegaron fue que no puede existir tal división, ¿no? Precisamente de quien hablábamos, ¿no? De Damasio, que fue el precursor. Lo que identificó fue que el sentimiento y las emociones
son la vía que tiene nuestro cuerpo para percibir lo que sucede en nuestro entorno y a partir de eso tomar decisiones. A partir de eso poder traducir qué sucede con nuestro entorno, cómo afecta eso a nuestro cuerpo, si va a haber una experiencia placentera o si es una experiencia que perjudica, y a partir de eso poder decidir a futuro qué hacer, ¿no? Entonces, lo que descubrió, bueno, mucho más desglosado, ¿no? Es, pues, que primero existimos y luego pensamos, ¿no? Existimos a través de nuestro cuerpo, existimos a través de estas conexiones neuronales que nos da el cuerpo para percibir lo que hay a nuestro alrededor, para entender lo que hay a nuestro alrededor, para tener memoria, ¿no? Para poder decidir, para poder crear imágenes y para poder tomar un camino definido que nos beneficie y no otro, ¿no? Y también el cuerpo es el que nos da la posibilidad de pensar subjetivamente, ¿no? Sin el cuerpo no tendríamos manera de razonarnos como identidad. Sin el cuerpo, pues no hay esta conciencia como la conocemos. No es posible porque es a partir de este pensamiento egocéntrico que entendemos al mundo, y es a partir del cuerpo, que es nuestro punto de referencia para comparar todo desde el momento en que nacemos. Y bueno, es que pues a nosotros tal vez ya nos parece como un poco ridícula esta idea de pensar que el cuerpo y la mente están disociadas, ¿no? Pero pues como les decía, seguimos sufriendo los daños de esta división de tantos años, y, y aunque lo experimentamos en el día a día, nosotros que trabajamos con el cuerpo, que experimentamos esta conexión, pues a veces es necesario como comprender, ¿no? Comprender cuáles son las bases, la manera en que funciona pues este sistema que somos, ¿no? Este sistema que somos como humanos y como sociedad. Bueno, ahí comenzaría como con el cuerpo, no sé si continúo o ahí seguimos, le cedo la palabra a alguien más. Ay. Sí, sí, yo creo que se la tenemos que ceder al espectro de René Descartes, para que haga toda una vindicación de lo mal que ha sido utilizado su nombre y su aparente juicio. Nunca dijo Descartes, pienso, luego existo. Eso no te lo digo a ti, sino a Damasio, que lo dice. Dice Damasio en el libro El error de Descartes, y es un error que comete Damasio. Descartes nunca dijo, o Descartes nunca dijo, pienso, luego existo, ¿no? Dijo, pienso, luego soy. Ahí hay una diferencia muy notoria, ¿no? Cogito ergo sum. También en francés se dice pienso, luego soy. Pero después me gustaría desarrollar. Ese es un problemita que yo tengo con, con la idea de, bueno, no sé si Descartes fue el que llevó a lo máximo la división mente-cuerpo. Sí lo hizo, pero también hizo algo sumamente interesante e importante para nosotros, es poner la filosofía en una dimensión que nos permita pensar el cuerpo después. No por él, sino por Spinoza. Pero luego quisiera decir dos palabras al respecto. Quizá Carolina quiera continuar aportando la llama. Sí, gracias. Gracias, Tania, Emilio. Bueno, allí no sé, estoy con este ruidito de la compu que ustedes quizás sienten, pero es porque está el motor de la compu. Vamos a pensar que es una lluvia Que es una lluvia, de sí. nocturna de Buenos Aires, que tú a su lado tienes los vinitos para compartirnos después de la charla, ¿no? Unas empanadas de carne picada. Vamos a pensar eso. Vamos a pensarlo así, vamos a crear el momento. Bueno, escuchaba a Tania y
he leído también su monografía para la licenciatura en su danza y que me ha compartido Emilio y te escuchaba, Tania, esto de la disociación del cuerpo, ¿no? Y la mente. Y bueno, a mí me ha sucedido lo mismo en este sentido de la observación, ¿no? Poder observar en los años que llevo trabajando con la voz, trabajando con la voz del cuerpo o el cuerpo de la voz, visto que es todo una unificación en sí mismo, que la voz es un cuerpo, como bien decía Emilio, y, el, y la voz también es la extensión sonora también del cuerpo que somos, ¿no? De este cuerpo físico. Creo que una sin la otra no podríamos concebirla, ¿no? La voz sin el cuerpo sin la voz. Todo está en torno a esta disociación, a esta fragmentación de lo que nos ha sucedido como humanidad. Y bueno, dentro de mi trabajo también de las recomponer, reencontrarnos, habitar, que esas voces nos habiten, me refiero a esas voces ancestrales, ¿no? Pienso que este es un camino de toda esta existencia, de alguna manera. Aquí voy a hablar un poco también de lo que ha significado para mí y significa para mí la voz, como un camino espiritual, como un camino de práctica espiritual. Y que me ha llevado, por supuesto, a ir al origen, a las fuerzas ancestrales y hacer como un camino hacia atrás. Esto, por supuesto, lo he comprendido con los años, ¿no? Cuando ya era más joven no podía ver esta ancestralidad en mí, pero la práctica espiritual me ha llevado también por ese camino de reconexión de esas voces ancestrales, de lo que somos como voz, como cuerpo. Y bueno, creo que allí tenemos un arduo camino para transitar, continuo, que es recomponer, reconectar, como digo, esta cosmovisión ancestral en conexión con la naturaleza, con el cosmos, con el universo, a lo cual pertenecemos, ¿no? De alguna manera. Y esto, bueno, nuestros pueblos ancestrales lo comprendían muy bien. Y nosotros nos fuimos alejando de esa interrelación de alguna manera dinámica y armoniosa de estas fuerzas opuestas. Las fuerzas opuestas que componen los fenómenos naturales, los ciclos, el ciclo de la vida, ¿no? Vamos, qué sé yo, al ciclo de la noche y el día, el ciclo de la primavera y luego el invierno, y así podemos nombrar muchos ciclos de nuestra naturaleza que están compuestos por estas fuerzas opuestas. Hay un libro que también me gustaría compartir porque tiene que ver justamente con esta unión, con esta integración de las fuerzas como energías, que no está seguramente en nuestra bibliografía, Emilio, pero lo tengo en PDF y lo puedo compartir. Acá está físico, que es el Tao de la Voz. Sería un gran regalo, es un libro hermoso. Gracias. Y
Y bueno, cuando hablamos de Tao, hablamos de camino, del camino espiritual al cual me refería, de mi búsqueda personal, de poder comprenderme, entenderme en este cuerpo que soy, en esta voz que soy. Y poder cada vez integrar de mejor manera en un estado continuo del cuerpo, en un estado creativo de transformación del cuerpo. Poder evolucionar de alguna manera en mi propio camino espiritual en relación a esto que soy o que creo ser. Y también lo pongo allí, ¿no? Como esto que soy o creo ser. Porque también es real que somos un cuerpo impreso por las voces ancestrales. Desde lo generacional eso se puede observar. Cuerpos impresos desde que habitamos el vientre de nuestra madre. Y cómo eso en el camino que uno emprende del trabajo sobre la conciencia de sí mismo, se van presentando esas voces, ¿no? Esas voces que están a veces a modo de limitación, a modo de creencia, de hábitos muy arraigados, y que solamente en un camino que se transita de manera consciente y de manera presente se puede desandar de alguna forma. Esto es como retomar de alguna forma el sendero, un sendero de estos acontecimientos naturales, ¿no? Volver hacia atrás, volver a recomponer, quizás a deformar inclusive esto que creemos ser. En este camino espiritual he aprendido a observar, a escuchar con mucha atención o con cada vez más atención el estado de mi ser cuerpo. Y todo mi cuerpo en relación al mundo, ¿no? En relación a la mirada de otros, en relación a mi estar, a mi compromiso con los motivos que me motivan y que son profundos para mí y que tienen que ver con este camino que he decidido, al cual me he arrojado de alguna forma a transitar, porque es un camino a veces también de búsqueda dolorosa, de encuentros con voces dolorosas, pero necesarias de reconocer, necesarias de ver, de habitar, de darles un espacio en este cuerpo que somos. Esas voces que a veces no tienen sonido y a veces sí. A veces aparecen a modo de gritos, de llantos, de suspiros profundos. Y están, esas voces están, hay que escucharlas. Creo que el camino
el camino de esta integración de estas fuerzas es escuchar y darles espacio, amoroso, compasivo, a esto que somos o queremos ser. Hay un término que a mí a veces lo aplico, ¿no? Cuando digo atención, me digo a mí misma, atención, que por acá es como que estoy a veces pisando, queriendo forzar a veces ciertas situaciones, ¿no? Y me llamo a esta reflexión automática porque creo que parte del entrenamiento es esto, ¿no? Es estar en presencia, es poder habitar el acontecer de esa presencia tan necesaria para la expansión de la conciencia, para el trabajo sobre nosotros mismos, para la transformación o para las transformaciones necesarias que debemos emprender. Y este término de la filosofía taoísta es un concepto, es el Wu Wei, no sé si lo habrán sentido nombrar, el Wu Wei, significa no acción, no acción. Pero que esta no acción no significa con el no hacer nada. Esta no acción tiene que ver con no forzar la acción de las cosas, con no forzar la acción para obtener un resultado. ¿Y qué tema aquí, no? Con el resultado. Porque el resultado es una expectativa. El resultado es a veces hasta encapricharse con ciertos estados del cuerpo que son necesarios de atravesar. Y en el arte o en la creatividad o en las artes escénicas, en la danza, en el canto, en la actuación, creo que históricamente hemos perseguido resultados. De alguna manera siempre hemos querido conseguir resultados positivos, resultados que nos definan, que nos afirmen, que nos demuestren, pero siempre en relación a la mirada de los otros, muy poco en relación a nosotros mismos. Al menos lo que yo he observado, ¿no? En mí, como trabajo de conciencia, y en otros, ¿no? En alumnos, en gente con la cual he compartido experiencias. Y esto también tiene que ver con la disociación, con la fragmentación de nuestro ser-cuerpo. O sea, ¿hasta qué punto somos lo que otros quieren también que seamos? Y trabajar sobre nosotros mismos, pienso que nos da una apertura, un estado de estar presentes, para encontrarnos cada vez más integrados en estas fuerzas opuestas. El taoísmo también habla como camino, ¿no?, de una sabiduría intuitiva.
más allá, obviamente, del conocimiento racional. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la observación, con la observación atenta de la naturaleza. Vuelvo otra vez a este punto, ¿no? de origen. Y esto, bueno, obviamente los sabios taoístas lo sabían, lo tenían muy claro, ¿no? Como decimos aquí en Argentina. Que nos llevan a profundas comprensiones, a asociaciones energéticas, que creo que luego y hasta el día de hoy la ciencia, bueno, pudo ir confirmando, ¿no? Pero también, bueno, la ciencia ha llegado un poco después a estas comprensiones. Transformación y cambio. Es lo que propone este camino que yo he tomado de esta filosofía taoísta, y la he tomado primero de una manera inconsciente hasta que pude comprender y fusionar. Entonces el camino de la voz, o el Tao de la voz, va por este sendero, por el sendero de la integración, de estas fuerzas que somos, de esta naturaleza que somos. Donde todo fluye. En la naturaleza todo fluye. Nosotros somos los únicos seres vivos que nos tensamos, porque las plantas no se tensan, los animales no se tensan, pero nosotros nos tensamos a nivel energético. Entonces el valor y mi búsqueda personal y mi investigación, mi compromiso, diría, con el cuerpo de la voz, con la voz del cuerpo, reside en reconciliar de alguna manera estos opuestos a un nivel superior de la conciencia, que también es la tarea de alguna forma de la psicoterapia, ¿no? Reconciliar e integrar y alcanzar una manera más equilibrada de vivir. Y también esto tiene que ver, pero ya me iría a otro punto, pero que no quiero un poquito a lo mejor cerrar acá, ¿no? Que podríamos seguir desarrollando, que es también la salud del cuerpo, la salud. O sea, cómo trabajando e integrando estas energías opuestas, trabajando con prácticas psicofísicas, podemos aprender a fluir en estas energías que somos. Y a fluir, eso me refiero, a no forzar la acción de las cosas. Y seguramente esta energía también más integrada, y lo dejo así como un punto suspensivo, también para que podamos quizás seguir conversándolo, esta fusión de estas energías, de estas fuerzas opuestas, nos dan una potencia, un estado del cuerpo, nos reordenan en esta potencia que somos como creadores, ¿no? Como creativos.
me quedaría por allí. No sé si quisieran quizás agregar algo a esto o quizás alguna pregunta, no sé, o intercambiar algún sentir. Vamos a extrañar tu lluvia rosarina por un momento, Karen. Bueno, ¿cómo vamos, compañeras? Público, conocedor. Buenas tardes a quienes hayan ingresado ya cuando estábamos conversando. Melba, Virginia, Caligo, Carolina, Silvia, Carolina. Bueno, al auditorio, ¿hay alguna pregunta, recomendación, participación? Bien, continuamos entonces. Yo quiero ahora intervenir. Me han dejado muy alta la posta las compañeras Tania y Carolina, así que procuraré estar a la altura de su discurso en un tema que repito, se vuelve apasionante. Cuanto más ingresas a él, como las arenas movedizas, más te empiezas a inmiscuir en los adentros de una materia sumamente rica, compleja, que no tiene, por suerte, una sola forma de mirarse y donde precisamente la problemática, la contradicción, hacen más rico el discurso. Voy a tomar algo tuyo, Tania, de esta vindicación de la danza. Este proyecto del conversatorio es parte de un proyecto que llevo desde hace 17 años con la revista Deseo, D de danza, C de cuerpo y O de obsesión. Derivado en una serie de actividades como esta, el conversatorio, también talleres, seminarios, clínicas, varias actividades académicas en algo, repito, paralelo a Deseo, que di en llamar la Escuela Autónoma y Maldita de Otra Danza. Y en esta cuestión maldita me quiero detener para recobrar la mirada del cuerpo de alguien que ya habíamos puesto en circunstancia, Spinoza, o Benito Spinoza, o Baruch de Spinoza. Un pensador que fue expulsado de la comunidad judía. Se le aplicó la mayor maldición que se le puede aplicar o que se le pudo en ese entonces proferir a un miembro de la comunidad, en este caso la comunidad judía de Ámsterdam, donde nació y creció Spinoza. Por la decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza con la aprobación de Dios y toda esa santa comunidad y bla, 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 bla. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acueste y maldito sea cuando se levante. Maldito sea cuando salga y maldito sea cuando regrese a casa. Que el Dios no lo perdone. Que la cólera y su furor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel y abandonándolo al maligno con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley, etcétera, etcétera. Este fue el jerem, la maldición que se le aplicó a Spinoza. ¿Pero por qué? En este sentido, bueno, Spinoza no era entonces el autor de la Ética como lo conocimos después. La Ética, su obra mayor, fue póstuma, fue una obra publicada con el favor de los amigos de Spinoza que reunieron fondos para eh, publicar la obra que él dejó
allí escrita, pero no publicada. Él publicó 2 libros en su vida, y eso bastó para que recibiera el germen. Uno de los libros fue precisamente apoyado en torno acerca del pensamiento de René Descartes. Fue el primer libro que escribió Spinoza. Con esto quiero, em, pobre vato, dice, sí, no, es que le llovió a Spinoza, pero Spinoza tiene un carácter muy, muy potente y de hecho de eso, hacia eso quiero llegar, ¿no? Entonces yo había refutado a este autor eh, neurocientífico que decía que Descartes había puesto la división maldita, malvada de el cuerpo y la mente. Yo creo que sí, pero no creo que sea el gran divisor. Creo que es una tradición que venía de mucho más atrás y que Descartes hizo algo mucho más importante que eso, que Descartes nos movió a pensar, nos ayudó a pensar y a pensar en relación con ser. Y que este triángulo o esta triada entre neurociencias, mindfulness y estado de danza no podría darse sin pensar. De hecho, creo, y las invito a considerar, en nuestra vida no podría darse nada que tuviera importancia si no pensáramos. Solamente que aquí yo invitaría a pensar qué es pensar. Ujú. Y creo que eso fue precisamente el gran ejercicio de Descartes, que nos invitó a pensar qué es pensar. De tal forma nos invitó que una de las películas que ha marcado nuestra comunidad de imaginaria o nuestra iconosfera, si lo quieres llamar así, es decir, nuestra edad imaginaria, es Matrix, ¿no? Ustedes se acordarán de la película Matrix, pues tiene su base en una idea de Descartes, que es la idea del genio maligno. Imagínate, dice Descartes, que todo lo que ves es elaboración de un genio maligno que te quiere engañar y no son más que apariencias las que ves, no hay nada en realidad. Esta es la idea que se pone en juego en Matrix, ¿no? Lo que vemos es una ilusión generada por las máquinas que nos tienen atrapados en su red virtual. Con esto nos quería invitar a dudar, la duda, famosa duda metodológica de Descartes. Dudar, dudar, dudar. Y cuando se acabe de dudar, dudar de la duda también, ¿no? Ahí hay una propuesta de pensar. No es la única, pero las neurociencias ampliarán esta cuestión. En las neurociencias ustedes se encontrarán con el libro de Damasio, referidas al estudio del sistema nervioso a través del cerebro. Pero hago un acento, neurociencia era en ese momento, en singular. Ahora ya hablamos de neurociencias en plural, y esta división es significativa, porque ya no es solo una neurociencia, es como que ya no se puede hablar de la matemática, ¿verdad? Se habla de las matemáticas, porque hay distintos tipos. Hay un catálogo de matemáticas que no necesariamente establecen reglas generales para todos, ¿no? Entonces nos ubicamos en las neurociencias que ya no solamente estudian el cerebro, sino estudian la relación integral del sistema nervioso con la actividad de pensar que está en todo el cuerpo. En otras palabras, el cuerpo piensa de diversas maneras. Ya no es la elaboración de conceptos lo que nos tiene aquí pensando, la neurociencia es cómo el cerebro trabaja y en qué regiones. Sí, seguimos investigando porque es un campo misterioso todavía, un reservorio de grandes misterios, pero se ha ido particularizando, particularizando en regiones como el sistema límbico y su producción neuroquímica, que tiene una estrecha relación con las emociones, investigando desde partes específicas como las neuronas espejo, y también investigando otros sectores que parecerían funcionar como el cerebro, el llamado, por ejemplo, segundo cerebro o sistema nervioso entérico que se encuentra en los intestinos, ¿no? Que se encuentra en la panza,
o el cerebro facial o esta capacidad de las fascias de no solamente tener función de soporte en el cuerpo, las fascias evitan, sí, que nos volvamos un caldo, ¿no? Le dan cohesión a nuestros órganos, pero también son distribuidoras de contenidos físico-químicos, nerviosos, electromagnéticos, la función del electromagnetismo en cerebro, etcétera. Entonces, ahí hay en esta diversidad de investigaciones de neurociencia al respecto de cómo piensa el cuerpo de diversos modos, va encontrándose una especie de pensamiento que retorna. Entre vemos los descubrimientos recientes, parece que entramos en contacto con evocaciones de lo antiguo. Ujú. Con evocaciones de prácticas que se remontan al origen de la danza. Y aquí recuperamos esa cuestión del danzante, ya no solo como un ser maldito. Yo aludí en el principio de mi intervención al Jerem de Spinoza, porque así pasó con los danzantes. Las danzantes y los danzantes, en un periodo temprano de nuestra condición humana, de nuestra historia, fueron seres sagrados, fueron pontifex, arquitectos de puentes energéticos entre la carne y el espíritu. Ujú. La danza, desde sus inicios, se sabía, se gozaba y se veneraba como un conjunto de procesos y procedimientos para incorporar lo divino, lo sagrado, lo trascendente en la carne de hombres y mujeres y desde ahí proclamarnos, celebrarnos. Es una historia muy importante como el cuerpo, una historia que está profundamente vinculada al verbo erotizar, un verbo que para mí sería importante poner en juego en esta triada neurociencias, mindfulness, estado de danza, erotizar nuestra capacidad de intensificar. Ujú. Las bailarinas y bailarines, bueno, bailarinas de esta reunión, no les necesito decir mucho al respecto. Una bailarina, un bailarín sabe que su trabajo consiste mucho en intensificar los usos energéticos de su cuerpo. Ujú. Es una dramaturgia energética la que los danzantes, las danzantes ejercen voluntariamente con determinados tipos de conciencia. Es decir, su pensar, el pensar específico de la danza, consiste no necesariamente en una práctica, sino a través de una práctica colocar al cuerpo en un particular estado que está profundamente ligado con mindfulness, en esta cuestión de la atención total. Ujú. Eh, Sabrán ustedes que danza quiere decir en la raíz, en varios idiomas, tensión. En español, en francés, en alemán, al parecer en sánscrito también. Danza es tensión. Trabajo sobre estas tensiones para intensificar los grados, objetivos, caminos, procesos, procedimientos y relaciones de la intensificación, es decir, de la atención. Ujú. Entonces, ahora los neurocientíficos están investigando con gran fruición, con gran placer y azoro, lo que se sabía hace siglos, que por medio de la danza logramos estados de atención no ordinaria. Ujú. Entonces, para mí esto es importante y deploro que en un momento de la historia, precisamente por esa capacidad de erotizar, de enaltecer, de proclamar lo sagrado en el cuerpo y lo sagrado que es uno mismo como cuerpo, hayan sido en un momento dado de la historia maldecidos. De ahí la Escuela Autónoma y Maldita de Danza. Maldecidos y relegados en la sociedad, ¿no? Eh, Sobrevivieron los danzantes y las danzantes en la marginalidad, en la clandestinidad, realizando sus rituales so riesgo
de ser ejecutados, de ser llevados a la hoguera o de ser torturados, fueron sobreviviendo, continuando prácticas de cuerpo en lo obscurito, ¿no? Bajo esa cuestión de herencia judeocristiana que viene de establecer tabús en torno al cuerpo y de considerar que el cuerpo es un vehículo para una vida en otro terreno, ¿no? Una idea que viene de lo platónico, una vida que será buena e ideal pues después de morirnos, ¿no? Mientras tanto el cuerpo es como una forma de aguantar este valle de lágrimas en la que estamos, ¿no? Cosa, por supuesto, que, repito, los danzantes y las danzantes jamás se convencieron afortunadamente de ella, ¿no? La danza trabaja esta intensificación voluntaria del cuerpo a través de la ritualización del deseo. Entonces, eso es lo que yo básicamente quiero compartir ahora, es que el estado en donde podríamos considerar vínculos importantes en esta cuestión entre neurociencia, mindfulness y estado de danza, se refiere a desarrollar formas particulares de la atención como procesos de pensamiento. El pensamiento, bien lo dice Damasio, a eso creo que fue un gran aporte y que es un aporte rescatado con brillantez por Tania en su monografía acerca de danza y neurociencia, es elaborar imágenes. Solamente que estas imágenes son de diversos tipos, ¿no? Eh, tiene que ver con la atención, tendría que ver entonces con una cuestión que es el desarrollo de la voluntad, ¿no? Es decir, un cuerpo que desarrolle voluntariamente su voluntad. No estoy siendo reiterativo, lo digo a propósito, si es un pleonasmo, ¿no? Porque habría que poner énfasis en el desarrollo de esa voluntad. El desarrollo de esa voluntad es el desarrollo entonces de esa capacidad imaginativa en los diversos sectores, ¿no? Ustedes estarán conmigo en que no es un trabajo entonces remitido a una función muscular, como se suele creer de la danza, para nada, ¿no? La danza amplía las formas de trabajar la voluntad, ampliando primeramente la cuestión de los sentidos, ¿no? Los sentidos, es decir, la forma en cómo el cuerpo adquiere interacción con el medio, ya no son los 5 sentidos tradicionales, gusto, olfato, vista, oído, etcétera. Se agregan también la propiocepción, la capacidad de experimentar de formas diversas el universo entero que somos y la exterocepción o la interocepción y la exterocepción, ¿no? La forma en que nos relacionamos con el entorno, la forma en que nos ubicamos, nos situamos. Y también agregaría otro sentido más, digamos, el octavo sentido, el sentido de la intuición, ¿no? Como esta atención no se da necesariamente por los datos directos de la experiencia, sino que tenemos formas de conocimiento ligados a aquello que intuimos, una sospecha corporal si lo quieres, algo se avecina, pero no lo razonamos, lo sabemos sin que haya una manifestación directa, causa y efecto, ¿no? Ahí estaría para mí por lo menos este despliegue de estos 8 sentidos. Y en estos 8 sentidos se comenzaría a enunciar en la voluntad el estado de danza como un estado particular del cuerpo, que no necesariamente implicaría bailar, sino recuperaría la cuestión dicha, creo que por Carolina, la transformación, ¿no? El estado de danza como entonces como un proceso de transformación. ¿De qué? Eh, Primero, ¿y cómo, no? Eh, hay diversas formas de transformación. Me interesa algo que creo que es muy particular de la danza, que es la transformación creativa, la transformación poética, si quieres, ¿no? Entonces yo diría que es transformación poética de los imaginarios corporales. Mm, Pueden incluir bailar, por supuesto, pero
yo defiendo la idea de que la danza no es solo bailar, ¿no? De que la danza no es solo practicar un repertorio codificado de movimientos, porque si nos quedamos como esa idea, entonces solamente habría repertorios codificados que se establecen como danza y todo lo que quede fuera de esos repertorios, pues ya no sería danza, ¿no? Y constantemente bailarinas, bailarines y algunos coreógrafos nos llevan a ampliar los territorios de la danza. Entonces, creo que esta dimensión del pensar sobre el pensar como un proceso de transformación voluntaria sobre la dimensión poética de nuestros imaginarios, nos lleva precisamente a dibujar fuera del trazo, de lo posible y lo probable. Ujú. Es decir, que esta atención se involucra en una transgresión para mí muy necesaria. ¿Transgresión de qué? Ustedes me podrían decir. Pues precisamente, y esto me admira mucho de Descartes, transgresión incluso de aquello de lo que creemos, ¿no? Porque, vean, esto implica que todo el tiempo estemos haciéndonos cuerpo. Somos cuerpo, pero a la vez nos hacemos cuerpo. Y nos hacemos cuerpo a partir de dictados, de narrativas que están estructuradas por códigos preestablecidos, transmitidos hacia nosotros por la sociedad a través de padres, familias, instituciones, la visión común, la doxa, ¿no? Si no tenemos esta capacidad de transgresión, los imaginarios que habitemos estarán ceñidos a aquello que es el hábitus, diría Pierre Bourdieu, ¿no? Aquello que es el entramado de nuestra socialización, es decir, seremos entidades repetidoras. Y yo creo que lo que proponen las uniones entre neurociencia, mindfulness y estado de danza son precisamente apelar a nuestra potencia, la palabra que Carolina puso sobre la mesa, que tan útil es para pensarnos, la potencia de ser algo más, mucho más que entidades reproductoras del sistema, entidades creadoras. ¿Para qué sirve en este territorio la danza? No sirve para que veas a alguien bonito moviéndose de manera virtuosa sobre códigos que han sido un lujo de ciertas élites, pero para nada, ¿no? Sirve para vivir. Es una educación. Este pensar no es elaborar conceptos, es investigar sobre la existencia que tú y yo encarnamos. La existencia que no tiene por qué ser repetición de un molde necesariamente. La existencia que puede ser algo más. Es en este dibujito que hice con pocas palabras, para mí entonces estaría en juego la cuestión de la experiencia. Creo que el ombligo de todo esto, en lo personal, en mi estado actual de investigación, es la experiencia encarnada en mi específica, singular, quizá irrepetible manera de habitar, de modificar, de refutar y de desear esa experiencia. Y eso es lo que yo querría decir en este momento del conversatorio. Gracias. Tania, te doy la palabra. Pues retomando esto con lo que cerrabas, para mí creo que es la fundamental también, ¿no? La experiencia, y justo es como lo que me ha como, lo que me he cuestionado, ¿no? En cuanto a esta división, ¿no? Que creo que lo que he buscado ha sido como justo lo que planteaba, ¿no? Planteaba Carolina, el equilibrio de la dualidad. A mí me preocupa a veces, y es cuando
este, regresamos a Descartes, ¿no? Cuando se hacen el pensamiento por el pensamiento mismo sin la experiencia. Y ahí es cuando, o sea, bueno, creo que lo tenemos muy claro, ¿no? Que lo que no queremos es como caer solamente a, al, al razonar teórica e hipotéticamente, ¿no? Sin tener una experiencia eh, personal, ¿no? Y creo que esto es como necesario, así como ya no solamente como danzantes, sino como humanidad, para cuestionarnos todos los conocimientos que recibimos. Eh, a veces, pues, pues sí, recibimos tanto de libros como de personas que consideramos maestros, ¿no? Como personas que consideramos doctas el conocimiento sin juzgarlo o sin llevarlo más allá de la experiencia. Y me refiero, no significa siempre tal vez que lo tengamos que vivir como en carne propia, pero sí en este poder razonar, poder comparar, poder tener a partir de mis experiencias un conocimiento. Y creo que eso es lo que, bueno, lo que a mí me ha llevado como esta parte de la danza que es investigativa, de llevar la investigación a la acción. Es algo que para mí es como fundamental, ¿no? No quedarnos solamente en las ideas, ¿no? Y tampoco quedarnos en la otra parte, ¿no? Que es algo que estás mencionando que es muy, muy importante. Igual, cuando mencionaba esto de cómo ha sido relegada la danza, también es importante aclarar cómo justamente, ¿no? Ha sido relegada la danza que crea conciencia, porque hay otro tipo de danza, danza, como dices, nada más por imitar, por repetir un canon, que, que ya creemos que eso es la danza o la sociedad etiqueta eso como danza. Y, y lo que fomenta es más esta división, ¿no? Que cuando nos movemos con el cuerpo, ya no hay esta capacidad de razonar, de cuestionar, de crear imágenes, pues sí, de todo cuestionar, como pues dicho, ¿no? Que se dice tan peyorativamente, ¿no? De el bailarín que piensa con los pies, cuando realmente es algo que deberíamos de celebrar, ¿no? Que podemos pensar con todo el cuerpo, eh, eh, que podemos tener una mayor conciencia de nuestro cuerpo. Eh, pues bueno, eso como cuanto a la experiencia. Bueno, ahorita también se me ocurrió, ¿no? Con esto del pensamiento de los pies, ¿no? Eh, este, de los homúnculos. A mí me da pues la curiosidad, ¿no? De cómo alguien pues que nunca contacta con su cuerpo, que nunca busca esta conexión, que está siempre solamente en la razón, ¿no? Cómo, pues cómo será esta imagen en su cerebro que tiene de sí mismo, cómo bueno, perdón, me voy así como pensamientos,
cómo evolucionaría el humano, ¿no? Si dejamos de contactar con el cuerpo, ¿no? Al punto, bueno, que lo estamos viendo en muchos casos, ¿no? De deformidades de, de la columna vertebral, ¿no? De deformidades que ya los pies no nos sirven, ¿no? Y regresaba a lo que planteaba Carolina también, ¿no? De la salud. Pues sí, el estar en contacto con, bueno, es que para mí, sí, justo es esta búsqueda de equilibrio entre, no, entre habitar, habitar el presente, habitar mi cuerpo, con habitar las ideas para poder generar un futuro. Perdón, siento que me estoy yendo como por muchas cositas y no profundizo en nada. Eh, em, pero bueno, ¿qué iba a mencionar? Por ejemplo, con el sistema motor, ¿no? Que sabemos que, como bien decías, Emilio, que la danza no solamente es moverse, ¿no? Pero dentro, el movimiento puede estar más allá, ¿no? De lo intangible, ¿no? Y hay un suceso, ¿no? Cerebral, ¿no? Que tenemos, que es cuando queremos movernos, ¿no? Cuando tenemos incluso la intención de movernos, aunque no suceda el movimiento en sí. Y este sistema, ¿no? A nivel cerebral está justo en medio de la zona cerebral que nos ayuda a planear a futuro y la zona que nos hace recordar, ¿no? Que nos hace guardar memoria. Entonces es cuando pienso, bueno, a partir del movimiento es que podemos permanecer en ese estado intermedio que es el presente, ¿no? Y por eso es que se habla, bueno, que sabemos nosotros de que se puede hacer que el movimiento es tan propicio para la meditación, para el mindfulness, ¿no? Para estar en el presente, porque estamos contactando con ese punto en equilibrio, ¿no? Que tiene que estar todo el tiempo deliberando entre lo que va a suceder, entre lo que nos ha pasado, ¿no? Pero que no se puede anclar con una cosa o la otra porque ya se perdió, ¿no? Y bueno, y también como lo que mencionabas bueno, no sé si ya lo mencionaste o ya lo puse, esto es lo que me gusta como de entender por qué también las meditaciones a partir de tanto de la voz como del movimiento es que nos pueden llevar a este estado metacognitivo, ¿no? Nos llevan a un estado que ya va más allá de la razón, ¿no? Nos llevan a un punto donde podemos quebrar nuestra mente, podemos quebrar las ideas preconcebidas, porque conectamos directamente con las sensaciones, con las emociones, con lo que nos está pasando en el presente y dejamos los prejuicios atrás, ¿no? Entonces, al dejar los prejuicios atrás, podemos llegar a vislumbrar, ¿no? Nuevas ideas que están tal vez en nuestro subconsciente, que tal vez están en nuestra historia, ¿no? Lo que mencionaba Carolina, este conocimiento profundo que tenemos, que también se sabe que es a partir de esta herencia que tenemos, ¿no? Estos instintos primarios que tenemos de sobrevivir, que nos han heredado nuestros antepasados, podemos acceder a ellos de manera directa. Entonces, bueno, yo como que quiero, bueno, a mí ya como mi experiencia danzando, pues ese estado fue el que me hizo como sentir, aquí estoy,
si en algún momento llegué justo como que mencionaban de Emilio, ¿no? De esta danza a partir de imitar, de querer encajar en un canon, de querer ser algo que no soy, ¿no? De cumplir estas expectativas. Y, y pues contacté con este tipo de danza, ¿no? Que nos lleva a, a contactar con la intuición y el placer propio. Y, y es curioso porque tal vez, o sea, en ese estado, tal vez llego una vez cada 50 veces que muevo mi cuerpo, que bailo, que sí, pero, pero es lo que me motiva, es lo que me motiva a seguir como investigando para poder también como encontrar más herramientas para llegar a ese estado y también para compartir esas herramientas, ¿no? Para compartir ese estado y lo valioso que es. Bueno, por aquí lo dejaría por lo pronto. Wow, Tania, muchas gracias. Ha sido muy hermosa tu intervención, además de importante, inteligente, ha sido hermosa. Carolina, ¿quieres multiplicar la hermosura? Gracias, todavía sigo con la lluvia por aquí. El vino y las empanadas que nos esperan no se van. No sé. Qué lindo, sí, la verdad es que sí, que me llevaba a pensar también, Tania, ¿no? En esta, bueno, desde este concepto obviamente del estado de danza, ¿no? Como un estado del cuerpo, en donde interviene justamente nuestro deseo de voluntad de transformar y cambiar, tan necesario para atravesar los procesos, para hacer las experiencias, este arrojarse, este abismarse también a la danza de la vida, ¿no? Que muchas veces no sabemos qué hay por delante, pero de todos modos nos lanzamos. A mí me encanta hacer esa comparación siempre con la carta del loco del tarot, ¿no? Que está con un, con un piecito en puntita de pie, como cual bailarín, y un pie como apoyando así y otro en el abismo, ¿no? En el vacío. Y lanzándose con una expresión del cuerpo al gozo. Inclusive aquí también pongo el gozo, ¿no? Si bien el abismarse es una incertidumbre, es un cosquilleo, es un dolor de estómago, es un nudo en la garganta, podríamos poner muchas sintomatologías, ¿no? En el cuerpo de lo que puede provocar abismarse. Pero de todos modos, ¿por qué uno se abisma, no? Es la pregunta. ¿Por qué, aún así, en pleno pánico, nos abismamos de igual manera, ¿no? Creo que esto sí es el cuerpo, que va, es el cuerpo que va. Y somos nosotros mismos, al mismo tiempo, ¿no? Danzando estas polaridades que somos, retomando un poquito el discurso de la energía, ¿no? Estas polaridades energéticas. Y también, bueno, la capacidad que vamos logrando para comprender en profundidad la dinámica de estos opuestos. Y bueno, acá como que me voy metiendo un poquito, inclusive también, porque comprender esta dinámica de los opuestos es también entrar a hablar de algo que en meditación también, o mindfulness, se activa, que es la respiración consciente. O sea, cómo a través de la respiración podemos estar en presencia.
cómo a partir de la respiración podemos entrar en un ritmo, otro elemento importante aquí para comprendernos en profundidad también. Y cómo la práctica de meditación también consiste en comprender un movimiento que es circular y que es un movimiento continuo, y que esto en las prácticas psicofísicas en general se atiende, ¿no? Respirar, la respiración continua, el movimiento continuo. En la experiencia que he tenido y que tengo en el entrenamiento, muchas veces comienzo con la respiración y, por ejemplo, la vocalización de algunos fonemas o sonidos, sin la participación activa del cuerpo. Y cuando se logra esa sincronización de la respiración con el sonido, con la vibración sonora, la persona automáticamente entra en un estado de movimiento corporal. O sea, nos va llevando, pero también sucede a la inversa. En la danza, en el movimiento, también. Y es muy interesante poder observar estas asociaciones, ¿no? Poder verlo en la experiencia. Y cómo ese movimiento circular nos va llevando a un estado activo de meditación. Cómo entramos allí y cómo es importante entonces unificar, integrar voz, cuerpo, cuerpo, voz. Y cómo ello nos va llevando a una profundidad, a un estado del cuerpo en donde, si la práctica es continua, justamente, entramos hasta en un estado de trance. Y aquí es todo, es el movimiento y es la vibración. La vibración sonora como la extensión del cuerpo. En eso que somos como vibración, en esto que somos como vibración, como energía. Y también la experiencia me ha hecho observar en mí y en otros cómo ese ritmo y ese dejarse fluir y dejarse llevar por ese movimiento, se percibe un ritmo que luego es un ritmo que sentimos que nos ordena internamente, o de alguna manera que nos equilibra. Hay una sensación de fluidez, de mucha expansión. Es una gran expansión de la conciencia poder trabajar desde estos lugares, ¿no? Como también esto que decía Emilio, ¿no? De los sentidos, no solo físicos, sino propioceptivos, cómo se amplía la propiocepción.
bueno, y también esto Emilio quizás lo puede desarrollar un poco más, pero sin dudas que será así. Pero cómo estos movimientos circulares están, eh, son vistos en las danzas de filosofías espirituales profundas, como por ejemplo la danza del derviche, ¿no? En el sufismo, o, o se podrían nombrar algunas otras también, en este momento no tengo presente. Pero dejo esto aquí, dejo esto de movimiento circular, respiración y ritmo. Y bueno, no sé, me gustaría también ahora brindarte la palabra, Emilio, para que... Pero ya a esas alturas de la conversación, creo que sí, vamos a tener que adelantarnos. Carolina, ábrete un Malbec, por lo menos. Mm, Y antes de las empanadas, no sé, piquemos unos quesitos, algo así, unas aceitunas, para acompañar la experiencia mm, de los elementos que nos recuerden lo que podemos. A eso voy. A veces se nos olvida que podemos y nos precipitamos muy fácilmente quizá en lo que debemos, hasta que algo o alguien nos saca del sueño y decimos, pero no, che, o sea, despierta, o sea, tú puedes. El tú puedes está, es lo que somos como cuerpo. Tú puedes. Después vemos si tú debes o no. Después vemos, siempre se puede postergar vamos a ver si debemos, porque todo deber se puede poner en duda. Todo deber es una enunciación de lo que deberíamos ser desde una administración, detentada por una persona o por un conjunto de personas. Alguien organiza, alguien administra, ¿no? La propuesta de Deleuze y Guattari, ¿no? Desorganizar el cuerpo, ¿no? Tomada de Antonin Artaud. Antonin Artaud había dicho el cuerpo sin órganos, Deleuze y Guattari habían afocado, regulado eso. No es tanto sin órganos, sino sin organización, cuestionando esta cuestión del mandato, ¿no? O sea, aquel que te dice cómo debe ser la vida es precisamente alguien que te quiere chingar de alguna u otra manera, alguien que te quiere marcar el paso, ¿no? No, es que así se debe ser. Bueno, sí, pero de repente me acuerdo que yo puedo. Y entonces ahí comienza este camino donde la danza es la desobediencia también, el trazar por fuera de las condiciones. A veces desestructurando las condiciones mismas, ¿no? Un periodo muy importante para esto, para recordar esto, fue el periodo del Buto. Fue esa irrupción donde la danza ya no parece danza y donde el cuerpo ya no busca la belleza. Fue algo profundamente significativo para las tradiciones de la danza, el rompimiento con el compromiso de la belleza, el orden y la simetría. Con el buto nos permitimos ver cuerpos asimétricos, cuerpos que no parecen cuerpos, cuerpos que parecen espectros, muertos, demonios. Parecen, pero ni siquiera sabemos lo que es.
y la enunciación reiterativa de los maestros y maestras del Buto, ¿no? Sé como un UFO, como un ovni, ¿no? Como un extraño. Está resquebrajamiento. Hoy un libro muy hermoso en la bibliografía que es El origen de la danza de Pascal Quignard. Es un libro profundamente inspirado por el Buto en varios capítulos, ¿no? Ahora voy a leer uno de ellos, pero antes de leerlo quería precisamente compartir una escena de una configuración del loco del tarot, claro, pero que creo que está más cerca del Buto que del canon del piecito. Es el tarot de Baphomet, de Hans Roger Geiger o Giger, ¿no? Vemos ahí el loco, más bien como una entidad extraña, como un tiempo milenario, apuntándose una escopeta en la boca mientras observa, o no, observa, ya no se sabe si observa o no, pero está en presencia de un culo, al parecer un culo de una entidad femenina, ¿no? E inmerso en una especie de meditación con audífonos. Si lo vemos, esta lámina del tarot de Baphomet también nos está hablando del loco, pero de un estilo muy particular. Hay un abismarse en profundización. ¿Viste que hay una pirámide de tipo mesoamericana allí? Bueno, quería compartir este, porque, repito, me hace remitirme al Buto y tiene relación con este pasaje que voy a leer para cerrar mi exposición del libro El origen de la danza de Pascal Quignard. Allá voy. Entonces, permítame un momentito acomodar mi pantalla. Tararí. Olviden el ritmo. Procuren no tener conciencia de sus cuerpos. Renuncien al suelo. Pierdan sus músculos. Dejen de entrenarse. No obedezcan a la música. Ya no se vinculen más con nada. Piensen en nacer. Piensen en nacer. Eso es lo esencial. Pesen de pronto con todo su peso en el suelo, como lo hacen los animales en el bosque. Apóyense en el dolor humillado del suelo. Entréguense después al movimiento que surge de allí, un movimiento de vaca en el campo. Levanta su morro y muge. Un movimiento de mosca negra en el vidrio. Despega, zumba, se va, choca de nuevo, traza de pronto un inmenso bucle en el aire de la pieza. Un movimiento de lucio abre la boca en el agua silenciosa y negra, el lucio es un pez, por donde pasa, donde muerde, donde traga. Vuélvanse el cuello del bisonte que se da vuelta repentinamente hacia atrás en la pared del pozo de Lascaux, se refiere a las cavernas de Lascaux, donde están las pinturas rupestres de los bisontes ancestrales, y que expira todo su aliento en la noche perpetua del origen de los hombres que están pintando su origen mismo en el flanco oscuro de la caverna. Vuélvanse el movimiento que procura hacer la vieja campesina japonesa que se levanta encima del tatami gimiendo de tan tullidas que tiene las rodillas. Exploren ese movimiento con la mayor torpeza posible. Torpeza. Es decir, con la misma dificultad que ella, la vieja, siente. Solo la torpeza es natal. De la misma manera que Klee, diestro en su atelier de Berna, se forzaba a dibujar con la mano izquierda, pongan dolorosamente la rodilla lastimada en el suelo. Pongan delante de ustedes sus dos manos con las palmas hacia abajo en el polvo y tiren, tiren con sus dedos, arrastren el trasero, avancen en cuatro patas hacia la luz que está delante de sus ojos y que no es más que la explosión ardiente de un astro en la noche continua. La belleza está profundamente ligada a la torpeza del origen. El primer paso que da el niño es un paso que tropieza, que titubea, y es el más bello de los pasos que puede haber en el mundo sublunar, donde sobreviven, como pueden, los hijos de los mortales. Gracias. Ahí estamos, ahí estamos. A las 7:37, yo creo que
bueno ceder el micrófono a quien quiera cantar y bailar. Compañeras aquí presentes como auditorio, preguntas, sugerencias, refutaciones, polémicas. O también silencio. En lo que se anima alguien a intervenir, nada más como para añadir algunas ideas que me evocaron, ¿no? Que me hubiera gustado como poder este, conversar un poquito, bueno, que nos compartiera un poquito más Carolina, porque algo que a mí se me hace como una lástima, ¿no? Es como cómo se mutiló a la danza al quitarle la voz. Se mutiló completamente, ¿no? Y afortunadamente movimientos como el buto lo retomaron y nos han hecho pues que vuelva a estar completa, ¿no? Todavía hay mucha gente que baila, que baila sin voz y, o sea, no significa que forzosamente tengan que estar, pues sí, que tengan todos que gritar o que todas tengan que cantar, ¿no? Pero se siente, ¿no? Se siente esa opresión de no, de que quien habla con su cuerpo, nada más es el cuerpo, lo físico, y ya no puede expresar su verdadera voluntad, sus verdaderas ideas, su verdadera, pues, esencia. Y, y también del texto que nos compartías, Emilio, me recordó mucho al movimiento auténtico. No sé si conozcan esta técnica, seguramente sí. Técnica es que lo que busca justamente es movernos, perdón, movernos a partir de la voluntad, no movernos por, o sea, no te mueves hasta que sientes esa verdadera necesidad de hacer algo, porque tenemos esta como idea impuesta, ¿no? De que si no hago nada, pues no sucede nada. Y, y pues es regresar a esto que hablábamos, ¿no? De ser honestos, de conectar con esa voluntad y al mismo tiempo con esa intención profunda, ¿no? Y pues la intención es lo que nos hace conectar con las demás personas. Si no hacemos algo con una verdadera intención, jamás vamos a poder conectar empáticamente con quien sea nuestro observador, ¿no? Por no decir público. Es, bueno, eso era como lo que quería agregar. Ahora sí, si alguien quiere comentar. Callo. Sí, yo quiero agregar que no necesariamente, como dijiste, Tania, no todos los danzantes tienen que gritar, expresar con la voz, ¿no? Con la energía sonora, sino que lo que se percibe es de un danzante, de un cuerpo en estado de danza, es lo genuino de esa voz. Y creo que allí está la diferencia. Puede no haber energía sonora manifestada, expresada, pero en definitiva la energía sonora o que se expresa a partir de la voz también somos nosotros, o sea, es nuestra energía, es lo que somos, es todo lo que nos constituye de alguna forma, ¿no? Entonces puede haber o no una expresión sonora, pero la voz o las voces están siendo danzadas. Y eso es cuando le damos lugar, cuando les brindamos ese lugar necesario. Y ahí somos eso, ¿no? Somos un cuerpo canal danzando esas fuerzas.
Todas las fuerzas, además, Ujú. sin exclusión, todas, todas. Hay una compañera dice la frase consabida, el cuerpo no miente. Y no, la verdad es que sí miente, y miente mucho. El cuerpo miente, el cuerpo se contradice, el cuerpo se disfraza, el cuerpo se equivoca. A veces se equivoca muy duramente. El cuerpo no siempre dice más que 1000 palabras. El cuerpo enmudece. El cuerpo tiene miedo, el cuerpo no se atreve, el cuerpo se cansa, el cuerpo hace ridículos, el cuerpo se envejece de varias formas, el cuerpo se objetiviza, se vuelve objeto, se vuelve máquina. Muchas veces el cuerpo no es lo más ideal, muchas veces es lo peor. El cuerpo puede ser horrendo. El cuerpo traiciona, el cuerpo se infecta, se desangra, y el cuerpo hiede, el cuerpo alberga pesadillas. El cuerpo, a sabiendas de que no se deben hacer cosas, las hace. Cosas que lo envician, lo lesionan, lo denigran. El cuerpo experimenta tristezas abismales. El cuerpo, a sabiendas del mal que hace, arrebata la vida de otros cuerpos. Eso también es la danza. Eso también está en la danza. No es el movimiento, es mover el movimiento. Creo. ¿Alguna atrevida que diga yo soy de aquí y no me parezco a nadie? Yo quiero hablar, yo quiero decir que... Y pues si no hay comentarios, pues yo les doy muchas gracias por esta experiencia precisamente. Tania, Carolina, Tania y a las Aquí, compañeras. Sí, aquí Tania. tengo a una presente escuchando sí, que quiere comentar. ¡Ey! ¡Qué bueno! Es decir, había Había público presente acá. una fantasmata presente. Sí, Adelante, que venga, que salga al escenario. agradecemos. Hola, mucho gusto. Mucho Em, gusto. ok, ok, es que no sé. Ay, ¿qué? Pues me gustaría hacer un comentario, testimonio. Eh, Primero, que me encantó la plática, se me hizo, la verdad, muy hermosa. Muy hermoso, tal cual se dijo. Eh, y me gustaría, como a través de mi testimonio, decir la importancia que veo de este trabajo que están haciendo en unión de todos estos campos, ¿no? De una manera que tiene este enfoque tan personal, tan de encuentro con una misma, ¿no? Justamente este camino de juntar mmm, la voz, de juntar el movimiento en mi cuerpo, de juntar filosofía, me gustó mucho, y de juntar el mindfulness, lo veo como mi camino pues muy personal, ¿no? Eh, Creo que fui una niña muy precoz en muchas cuestiones de pensamiento, muchas cuestiones. Y justamente una de ellas era el canto. Y muy pequeña, y me encantaba, o sea, me encantaba dibujar, me gustaba cantar, me gustaba bailar, me cuestionaba muchas cosas a nivel que luego entendí que eran filosóficos desde muy chica. Y, y vi cómo, pues precisamente por la manera en la que está organizada esta sociedad, como por tratar de encajonarnos en unas dinámicas establecidas, y como también por mi historia personal, justamente lo que perdí primero muy pequeña fue mi voz y luego perdí mi baile, así, pero a un nivel que sí fue muy acartonado, muy limitante. Eh, y justamente mi ejercicio fue ir uniendo todos estos precisamente a través del mindfulness, como en un camino en reversa, ¿no? Primero fue el mindfulness o la meditación en general. eh, Luego fue este encuentro con mi cuerpo otra vez, pero fue precisamente a través de irme conociendo
reconociéndome y reencontrándome a mí misma. Luego, últimamente he podido recobrar mi voz, lo cual, mi voz de canto, y justamente con eso recobrar quién soy y poderme como parar frente a muchas cosas que me dijeron y que me dije que no cabía de ciertos modos, como de una manera tan fuerte, tan amplia, tan amorosa, tan presente. Entonces, como que me hizo mucho, o sea, los quiero felicitar por estos puentes, porque creo que de manera intuitiva los hemos recorrido y que se haga de manera consciente y que se empiece a lanzar para las que vienen, los que vienen en general, y se empiecen a generar estos otros espacios, estas otras educaciones. Se me hace súper importante para este conocimiento de quiénes somos cada uno en esta diferencia, y que precisamente estas historias, que no la cambiaría por nada, pero que se puedan abordar tal vez con más prontitud y con más profundidad. Entonces, pues les quiero dar muchas gracias por eso, es mi comentario y mi experiencia. Gracias. Y gracias por la invitación. Ay, compañera, qué Ah, elocuente, muchas gracias, pero ¿cómo se ¿cómo se llama llama? usted, señorita anónima, o quiere permanecer anónima? Marcela, Marcela. Muchas Marcela, muchas gracias. Gracias, gracias, Marcelo. Gracias. Aunque también, también era bonita idea que fuera anónima, ¿no? Así como tienes un admirador secreto. ¡Ay! Carta de tu admirador secreto. Ay, Marcela, muy qué incógnita chingón. ahí. Gracias, qué buena onda, qué buena sorpresa. O sea, de eso no lo esperábamos. De repente, ¡tarán! Ándale. Ah, estuvo genial. Y con una Y, intervención genuina porque es sentida, ¿no? Desde su experiencia. Entonces, qué valor que tiene cuando alguien expone su experiencia, ¿no? Así a corazón abierto, a cuerpo abierto, bueno, que es recuperar el propio canto, es eso, ¿no? Es recuperar un poco la propia vida. Al menos hasta aquí, como siempre digo yo. Siempre todo es hasta aquí, porque mañana será hoy también, pero será otro día. y en estos espacios también, a mí ese comentario de Marcela me envalentonó. Es decir, estos espacios no son tiempos, son los espacios donde se puede hacer esto, ¿sabes? Sí, sí, Porque sí. mira, por lo menos en el ámbito mexicano, en las universidades no te van a decir esto. Ujú. No, así que hay auditorio que nos escuchen, y la verdad lo digo con orgullo, en ninguna universidad te van a dar el libro de Neurocognition of Dance, no te lo van a dar, como te lo dimos nosotros. Es probable que no veas tampoco el origen de la danza de Kifnar, pero seguro no te van a dar el libro de Kinam, El poder del equilibrio de las técnicas toltecas, un libro que recupera la noción de la toltecayotl al respecto de la filosofía del cuerpo. ¿Mm? Es decir, prácticas meditativas desde la antigua Mesoamérica. La verdad que lo quiero decir porque te encuentras de repente en YouTube los videos de neurociencia y mindfulness donde Nazaret Castellanos dice, y es que estamos muy contentos porque ya la Universidad de Harvard está estudiando la neurociencia. A mí me vale que la Universidad de Harvard esté estudiando esto. Realmente me importa que lo estemos circulando entre las personas de a pie, ¿no? Sí, yo creo Común, que las eso queda en una personas, sí. elite. Exacto. Las personas que día a día nos preocupamos de encontrar maneras de resolver creativamente el hecho pues de que ya no nos estén apretando el paso, ¿no? De que ya no nos estén poniendo el pie encima, de ser más libres, de hacernos la vida más bella y más placentera. Y con mejor salud. Y hablando de salud, pues ya yo creo que hay que decir salud para cerrar el Salud. conversatorio, ¿no? Salud, nos vamos al Salud. vinito, las empanadas.
Gracias, Tania, Carolina, Carolina, Tania, Andrea, Alejandra, Lidia, Melba, Virginia, Caligo, Carolina, Silvia, Rosina de Perú y Tania Ochoa, tu doble ahí. Consumatum est. Gracias, Emilio. Gracias, Muchas Tania. gracias. Gracias, Gracias a gracias todas. compañeras. Gracias a Gracias, ustedes, compañeras. gracias. Gracias a todas, Emilio, Carolina, a todas las que nos acompañaron. Gracias. Qué lindo ver Gracias. los rostros también. Sí, ¿verdad? Se extrañaba así Qué lindo, qué lindo. un momento de la cuerpa. Bueno, hasta el siguiente conversatorio. Hasta prontito. Hasta Chao. pronto. Chao, chao.